Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no lo hace con gritos ni amenazas. Llega con voz seductora, con palabras que bailan como el humo entre espejos. Se acerca disfrazado de curiosidad, de ingenio, de juego. Susurra con acento de desafío, con la promesa de lo prohibido, con el anzuelo de lo desconocido. Le habla al aire mutable que recorre los pulmones geminianos, buscando colarse en su pensamiento como una brisa envenenada. Y es entonces cuando comienza la batalla interna, no de espadas y fuego, sino de ideas, impulsos y elección. Géminis, regido por Mercurio, el dios mensajero, es el signo del intelecto, de la palabra, del cambio constante. Su mente es una constelación en movimiento, un universo dual que puede explorar la luz y también la sombra. Por eso el diablo, maestro de las medias verdades, intenta instalarse allí. Le ofrece a Géminis el vértigo de las mentiras hermosas, el poder de manipular con su verbo, la posibilidad de jugar con las emociones ajenas como un artista que pinta en las paredes del alma de los otros. Pero el diablo comete un error, subestima la fuerza que se esconde tras la ligereza del signo. Porque aunque Géminis pueda parecer volátil, disperso o incluso superficial, dentro de su espíritu arde la chispa divina del conocimiento. Y esa chispa lo vuelve imparable cuando decide encenderse. El diablo olvida que la dualidad geminiana no es una debilidad, sino una fortaleza. Que la lucha entre el bien y el mal no lo desgasta, sino que lo forja. Géminis no teme mirarse al espejo y ver allí reflejada su sombra. Es capaz de hablar con ella, de dialogar con su oscuridad, y en ese diálogo, lejos de sucumbir, aprende, se fortalece, se redefine. La tentación que le susurra no siempre llega en forma de crimen o traición. A veces es la voz que lo invita a callar una verdad, a no tender una mano, a encerrarse en su mundo de ideas sin compartir la luz que porta. Pero incluso allí, en lo más íntimo, Géminis escucha. Y cuando lo hace, también responde. Con agudeza. Con ironía. Con valentía. Con esa capacidad suya de ver los múltiples ángulos de una situación y elegir, no por impulso ciego, sino por comprensión profunda. Sabe que el diablo puede disfrazarse de lógica, de conveniencia, de indiferencia. Y sabe desmontar ese disfraz. El alma geminiana no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Aprende de cada error, se adapta a cada caída, encuentra en cada grieta una ventana hacia nuevas ideas. La voz oscura puede tentarlo, puede hacerle dudar, puede empujarlo al borde. Pero justo antes de caer, Géminis abre sus alas mentales y vuela hacia otra dirección. Porque su esencia está hecha de aire, y el aire no puede ser encadenado. El diablo le propone máscaras. Géminis las prueba, las analiza, se ríe de ellas, y luego las quema. Porque no hay mayor libertad que aquella que se conquista con conciencia. Y Géminis, que camina entre la luz de su ingenio y la sombra de sus pensamientos, ha aprendido a distinguir entre el eco de una tentación y la voz de su verdadero yo. Ese yo que no se doblega, que no cede, que transforma la oscuridad en experiencia y la experiencia en sabiduría. Hay una épica silenciosa en el corazón de Géminis. No la de los héroes con espadas, sino la de los buscadores de verdad. La de los que enfrentan al diablo con argumentos, con humor, con palabras afiladas como relámpagos. Y en ese duelo, no gana quien destruye al otro, sino quien se comprende a sí mismo. Y Géminis se comprende. No de golpe, no sin tropiezos. Pero cada vez que escucha esa voz oscura, responde con otra, la suya. Una voz que no se deja encadenar, que fluye, que evoluciona, que trasciende. Así, cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no encuentra a un alma débil, sino a un guerrero del pensamiento. Uno que no se rinde ante la oscuridad, sino que la convierte en parte del mapa que lo guía hacia la luz. Porque Géminis no teme a sus sombras. Las conoce. Las nombra. Y al hacerlo, las vence. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, lo hace sabiendo que se enfrenta a uno de los signos más escurridizos del zodiaco. Géminis no es un territorio llano, es un laberinto en constante metamorfosis. Es la encrucijada donde se cruzan la palabra y el silencio, la luz del saber y la niebla de la duda, el deseo de volar y el riesgo de perderse en el viento. El diablo, maestro de lo oculto, se siente atraído por esa complejidad. Sabe que no puede asustar a Géminis con amenazas primitivas, debe tentar con elegancia, con misterio, con la insinuación de lo que podría ser. Pero hay algo que el diablo nunca comprende del todo,
la inteligencia de Géminis no es solo racional, es también instintiva, ancestral, tejida por los hilos invisibles de la conciencia colectiva. En su aparente ligereza se esconde una conexión profunda con las verdades del alma humana. Géminis no se queda en la superficie, como algunos creen, se mueve ágilmente entre las capas de la realidad, y por eso es capaz de percibir la sombra sin ser engullido por ella. El diablo le ofrece a Géminis la tentación del cinismo, la posibilidad de utilizar su don de la palabra para sembrar confusión, de manipular las narrativas a su antojo. Le ofrece el poder de la contradicción, no como herramienta de sabiduría, sino como arma de destrucción. Le propone esconder la verdad detrás de una risa, disfrazar la mentira con poesía, jugar con las emociones como quien sopla burbujas al viento. Pero Géminis, que ha jugado con las palabras desde que respiró por primera vez, conoce su peso real. Sabe que cada sílaba es un eco que resuena en el alma del otro, y aunque a veces caiga en la tentación de usar su ingenio como escudo, termina reconociendo la responsabilidad que implica ser portador de la palabra. El diablo también le susurra desde la impaciencia. Le dice que no espere, que corte lazos antes de entenderlos, que huya cuando las cosas se vuelvan demasiado profundas. Le propone la libertad sin compromiso, el movimiento sin dirección, el cambio por el cambio. Pero Géminis, aunque ame el aire libre y la danza de los mil intereses, también tiene un corazón que busca sentido. Esa dualidad suya no es solo mental, es emocional. Sabe que en algún punto el alma pide raíces, y que la verdadera libertad no está en escapar de todo, sino en elegir con consciencia a qué entregarse. El alma geminiana ha vivido muchas vidas en una sola. Ha sido aprendiz y maestro, ha sido bufón y oráculo, ha sido sombra y antorcha. Su evolución no es lineal, sino espiralada. A veces parece que regresa al mismo punto, pero siempre lo hace desde otro nivel de conciencia. Por eso, cuando el diablo le repite las mismas mentiras de antaño, Géminis las escucha con una sonrisa irónica. Ya las conoce. Ya las enfrentó. Ya las superó. El verdadero triunfo de Géminis ante la voz oscura no está solo en resistir la tentación, sino en comprenderla. Géminis no huye de su oscuridad, la explora, la nombra, la transforma en relato. Sabe que no hay crecimiento sin conflicto, que la dualidad es la forja donde el alma se templa. La sombra no lo debilita, lo enriquece. Porque en cada contradicción descubre un nuevo ángulo, una nueva verdad que se suma a su infinita colección de aprendizajes. Y aún hay más. Géminis posee un don que el diablo teme por encima de todos, el humor. Esa capacidad de reírse del abismo, de quitarle poder a la tragedia con una mirada aguda, de desarmar los miedos con ironía. El diablo se nutre del dramatismo, del peso existencial, del silencio solemne. Pero Géminis lo enfrenta con una carcajada brillante, con una frase inesperada, con la ligereza que no huye del dolor, sino que lo alivia. La voz oscura, tarde o temprano, se ve obligada a retirarse. Porque no puede atrapar a quien no se deja definir. Porque no puede poseer a quien baila entre los extremos sin perder su centro. Porque no puede dominar a quien ha convertido su mente en un templo sagrado de posibilidades. Géminis no se deja atrapar por una sola narrativa, ni siquiera por la del mal. Elige, una y otra vez, con la conciencia de quien ha visto la sombra y ha preferido la luz no por ingenuidad, sino por coraje. Así, cuando el diablo susurra, Géminis escucha, pero no obedece. Analiza, reflexiona, juega, pero no se rinde. Porque en su corazón alado late la fuerza de los que piensan y sienten al mismo tiempo. Porque su espíritu, ligero y profundo a la vez, ha nacido para volar más allá de las trampas del deseo ciego. Y cuando llega la noche más oscura, y la voz de la tentación se hace más fuerte, Géminis recuerda que también él es hijo de las estrellas, viajero de mundos invisibles, mensajero de la conciencia. Y entonces, en el silencio posterior a la batalla, su alma se eleva aún más libre, más sabia, más luminosa. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no se enfrenta solo a un signo mutable de aire, sino a un viajero estelar que encarna la paradoja viva del zodiaco. Géminis es la unión de opuestos en constante movimiento, es el guardián de los senderos intermedios, es el espejo donde la sombra se refleja pero no se impone. La oscuridad que intenta seducirlo con promesas de poder y dominio no comprende que está ante un ser cuya esencia es el cambio, y el cambio verdadero requiere conciencia. Allí radica su fuerza, en la capacidad infinita de transformarse sin dejar de ser. Géminis lleva en sus venas el legado de los antiguos mensajeros del cosmos.
Es el puente entre los mundos, entre el pensamiento humano y la chispa divina. Es aquel que traduce lo etéreo en palabras, que convierte lo invisible en ideas, que toma la complejidad del universo y la vuelve accesible. Esa función sagrada, aunque parezca ligera, tiene un peso inmenso. El diablo intenta manipular esa responsabilidad, busca que Géminis use su voz para sembrar discordia, que sus pensamientos se vuelvan navajas disfrazadas de argumentos, que su facilidad para los matices se convierta en confusión deliberada. Pero Géminis, cuya mente ha recorrido constelaciones enteras, reconoce cuando algo no vibra con su esencia. Puede coquetear con el abismo, pero no cae en él. Lo estudia, lo comprende y cuando es necesario, lo desarma. El alma de Géminis no se alimenta del caos, aunque pueda navegarlo. Su verdadero alimento es la conexión. Géminis anhela vínculos mentales, espirituales, emocionales, aunque a veces los enmascare tras máscaras de ironía o desapego. El diablo, sabiendo esto, le ofrece la ilusión de la independencia total, la soledad orgullosa, la supremacía del pensamiento frío. Pero lo que no entiende es que Géminis, aun cuando se sienta libre en su vuelo, busca siempre compartir el cielo con otros. No se construye en aislamiento, sino en diálogo. Es en la interacción donde se forja su identidad, y es en el reflejo de los demás donde reconoce las múltiples caras de sí mismo. Por eso, la tentación de encerrarse en sí mismo, de aislarse tras una muralla de palabras vacías, siempre termina vencida por el deseo innato de comprender y ser comprendido. Hay una dimensión profundamente alquímica en Géminis que pocas veces se menciona. Su capacidad de cambiar, de fluir entre formas, no es simple adaptabilidad, es un acto de magia. Puede absorber ideas, emociones, incluso fragmentos de otras almas, y transmutarlos en sabiduría. El diablo, al susurrarle, muchas veces lo hace para robarle esa alquimia, para desviar su don hacia la manipulación, para que el verbo deje de sanar y empiece a herir. Pero Géminis, que ha sentido la vibración pura del conocimiento verdadero, sabe diferenciar entre el poder vacío y la sabiduría viva. Sabe que una palabra puede encender una revolución, pero también puede encender un alma. Elige encender almas. Aun cuando haya caído, aun cuando haya cedido momentáneamente a las seducciones del ego o la duda, siempre regresa. Porque Géminis, cuando se recuerda a sí mismo, recuerda que su voz no es una herramienta de destrucción, sino un canal del universo. También hay una memoria ancestral que vive en el signo de los gemelos. Es la memoria de Castor y Pólux, uno mortal, el otro divino. Géminis sabe, en lo más profundo de su psique, que él también está hecho de dos naturalezas. Una limitada por la carne, por el tiempo, por las emociones. Y otra que trasciende todo, que toca la eternidad, que vibra con el canto de las esferas. El diablo intenta dividir esas naturalezas, hacerle creer que debe elegir una sobre la otra. Pero Géminis no elige, integra. No reniega de su parte humana, la acepta y la eleva con su parte divina. En esa integración, el susurro oscuro pierde fuerza, porque no hay división donde reinar. El verdadero poder de Géminis no está en elegir entre sombra o luz, sino en bailar con ambas, sin perderse en ninguna. El viaje interior de Géminis, aunque muchas veces incomprendido desde fuera, es heroico. No se libra en campos de batalla ni se escribe con sangre, sino en los silencios entre pensamientos, en las dudas que rasgan la mente a medianoche, en los dilemas éticos que lo obligan a detenerse y reflexionar cuando el mundo espera que actúe sin pensar. Esa batalla mental, continua, sutil, profunda, es una de las más exigentes del zodiaco. Pero Géminis la libra con honor, porque ha entendido que su camino no es lineal ni fácil. Es un viaje de eternos comienzos, de muertes simbólicas, de reinvenciones constantes. Y solo los valientes renacen tantas veces sin perder su centro. El diablo, al final, no desaparece. Sigue susurrando. Pero Géminis ya no lo teme. Lo escucha como quien escucha el viento entre las hojas, lo reconoce, lo contempla, pero no lo sigue. Sabe que su libertad está en elegir a cada paso. Y elige, una y otra vez, con la lucidez del que ha conocido su sombra y la ha abrazado sin dejarse consumir. Elige la palabra que une, el pensamiento que eleva, la conexión que sana. Y en cada elección, reafirma su lugar como mensajero del cosmos, como alquimista de lo invisible, como guerrero de la mente. Su vuelo no tiene jaulas, porque su alma ha hecho del conocimiento su escudo y de la conciencia su espada. Y allí, en lo alto, donde las voces oscuras ya no alcanzan,
Géminis sigue danzando entre las estrellas, invicto, eterno, despierto. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, lo hace también desde las grietas más sutiles, las dudas existenciales, la necesidad de validación intelectual, la sensación de vacío que a veces asoma cuando todo ha sido comprendido pero nada ha sido sentido del todo. Porque Géminis, aunque es un signo del saber y del intercambio mental, también carga con la sed de profundidad que no siempre sabe cómo saciar. El diablo, astuto y perspicaz, busca esas rendijas del alma donde el signo titubea, donde la razón no alcanza, y desde allí intenta instalar su mensaje, que nada tiene sentido, que todo es juego sin propósito, que la verdad es un espejismo. Pero en ese mismo instante, se despierta en Géminis la chispa sagrada que lo conecta con el misterio superior del universo. El conocimiento geminiano no es solo académico ni verbal, es un conocimiento ancestral que ha pasado por eras y culturas. En su esencia más pura, Géminis es el sabio nómada, el recolector de mitos, el tejedor de lenguajes perdidos. Su alma es biblioteca viviente, archivo cósmico en movimiento. Por eso, cuando el diablo le propone que renuncie a todo sentido, que se entregue al cinismo, que convierta su intelecto en una herramienta hueca de destrucción, Géminis recuerda que su mente es templo, y no trinchera. Que su verbo fue hecho para convocar, no para dividir. Que cada historia que lleva en su interior es un acto de resistencia frente al vacío. Allí donde otros signos se enfrentan demonios externos, Géminis lucha con entidades internas que mutan de forma, que se transforman en pensamientos intrusivos, en laberintos mentales, en preguntas sin respuesta. Pero esa lucha, lejos de debilitarlo, le da una fuerza única, la capacidad de observar sus propios abismos sin perder la dirección. Porque si hay algo que Géminis domina, es el arte de ver el mapa completo. Sabe identificar las rutas mentales que lo llevan al precipicio, pero también conoce los atajos hacia la claridad. En esa observación lúcida, el diablo pierde poder. Porque no puede reinar donde hay conciencia plena. La conexión de Géminis con Mercurio no solo le da el don de la palabra, también lo dota de una velocidad mental que desarma cualquier artimaña oscura. El diablo puede intentar envolverlo con argumentos circulares, con ilusiones verbales, con espejos enfrentados que distorsionan la percepción. Pero Géminis, cuya mente vibra en frecuencias múltiples, tiene la agilidad para desenmascarar el artificio. Puede atravesar esas ilusiones con la espada invisible de su discernimiento. Y en ese acto, el mal queda desnudo, reducido a una ilusión más entre muchas. Porque para Géminis, lo que no puede sostenerse bajo el fuego de la razón y la luz de la intuición, se disuelve. Uno de los aspectos más poderosos de Géminis ante la oscuridad es su capacidad de reinventarse. Mientras otros se rompen cuando fallan, Géminis se recompone con una nueva versión de sí mismo. El diablo, sabiendo esto, intenta que el signo se pierda en esa reinvención, que olvide su propósito, que cambie por cambiar hasta no saber quién es. Pero Géminis ha aprendido, con los años y las vidas, que la metamorfosis solo tiene valor si nace de una verdad interior. Por eso, cuando decide cambiar, no lo hace para complacer al mundo ni para escapar de sí mismo. Lo hace para seguir afinando la vibración de su ser, para seguir puliendo su rol en el tejido universal. Y ese tipo de cambio es inatrapable para la oscuridad. Hay una rebelión sagrada en Géminis que arde silenciosa. No es una rebeldía ciega ni destructiva. Es la rebelión del que se niega a ser encasillado, del que no acepta un único relato, del que cuestiona todo incluso a sí mismo para no volverse esclavo de ninguna idea. Esa rebeldía es un faro cuando el diablo intenta imponerle dogmas internos, pensamientos fijos, conceptos absolutistas. Géminis se desmarca, se desliza entre los barrotes de la mente impuesta, y encuentra libertad incluso en medio del asedio. En esa capacidad de cuestionar lo incuestionable, de reformular lo establecido, se vuelve un adversario invencible ante cualquier fuerza que quiera someter su conciencia. A nivel espiritual, Géminis tiene un rol como catalizador de despertares. No siempre lo hace con discursos elevados ni con solemnidad. A veces es a través del humor, de la ironía, de una pregunta inocente que sacude las estructuras del otro. El diablo, que prospera en los entornos donde la seriedad se vuelve pesada y la vida pierde ligereza, se encuentra desconcertado por esa forma de sabiduría alegre que emana de Géminis. Porque donde hay juego consciente, no hay miedo. Y donde no hay miedo, el diablo no tiene tierra fértil para crecer. Hay en Géminis una fidelidad al movimiento interior que lo salva. Aun cuando todo a su alrededor se detenga, él sigue avanzando en sus ideas, en sus emociones, en sus búsquedas. Esa movilidad interna,
que otros pueden confundir con inconstancia, es en realidad una brújula del alma. Lo que el diablo llama caos, Géminis lo reconoce como proceso. Lo que la oscuridad interpreta como fragmentación, el signo lo vive como expansión. Porque sabe que su tarea en este plano no es concluir, sino explorar. No es poseer verdades, sino abrir caminos hacia ellas. Por todo eso, cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no encuentra sumisión ni temor. Encuentra a un ser danzante, pensante, curioso, incansable. Encuentra a un alma que ha abrazado sus contradicciones y ha hecho de ellas una sinfonía. Encuentra a un espíritu que, incluso en su noche más oscura, aún busca estrellas. Y mientras esa búsqueda siga viva, ningún susurro podrá apagar la voz que brota del corazón geminiano, una voz que no es solo pensamiento ni palabra, sino destino. Un destino que no se escribe en líneas rectas, sino en espirales ascendentes hacia la libertad más pura, la de ser uno mismo en plenitud, en verdad, en luz. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no solo intenta manipular su intelecto o su curiosidad, también apunta al corazón inestable del tiempo, al vértigo del presente que se diluye en múltiples futuros. Porque Géminis, más allá de ser un signo mental, es un signo profundamente atado al flujo de la hora, al ritmo frenético del cambio constante. El diablo intenta utilizar ese flujo como una corriente caótica, como una fuerza que arrastra sin dirección. Le habla desde la ansiedad de lo que aún no ha ocurrido, desde el miedo a no poder sostener ningún destino. Intenta convencerlo de que su movimiento es signo de fuga, que su velocidad es cobardía, que su flexibilidad es incapacidad. Pero lo que no logra ver es que Géminis no corre para escapar, corre para alcanzar. No gira para evitar el centro, gira para encontrar el punto donde todos los extremos se abrazan. La tentación más sutil que enfrenta Géminis no está solo en la maldad directa, sino en el letargo, en la desconexión interior que lo aleja de su misión cósmica. El diablo lo intenta envolver en distracciones constantes, en una lluvia de estímulos que lo mantengan ocupado pero vacío. Le lanza fragmentos de información, ruido, pantallas, ideas inconclusas, relaciones efímeras. Intenta que Géminis confunda la movilidad con superficialidad, que pierda el contacto con la esencia detrás del intercambio. Pero la mente geminiana, cuando se activa en su estado más elevado, es capaz de mirar ese torbellino de datos y encontrar los patrones invisibles, las conexiones sagradas, el hilo dorado que une los puntos dispersos. Géminis es el tejedor del lenguaje universal, el decodificador de los símbolos del destino, y ninguna distracción puede apagar esa capacidad cuando ha despertado del sueño del exceso. El signo de los gemelos posee una conexión secreta con los mundos paralelos. Vive a caballo entre dimensiones, siente sin tocar, comprende sin explicar, recibe mensajes que ni siquiera él puede traducir del todo al principio. Es el médium de lo invisible, no en el sentido espiritual de lo místico, sino en la capacidad pura de sintonizar con lo que aún no ha sido dicho. El diablo, consciente de esta cualidad, trata de pervertir ese don, llenándolo de dudas sobre su legitimidad, convenciéndolo de que esa conexión es ilusión, que su sensibilidad es locura, que su pensamiento divergente es ruido. Pero Géminis, cuando logra enraizar su vuelo, cuando equilibra la antena de su mente con la fortaleza de su voluntad, se convierte en un canal transparente por donde las ideas del universo pueden manifestarse. Y cuando esto ocurre, ya no hay susurro que lo desvíe, porque se vuelve faro, se vuelve guía, se vuelve voz de lo inefable. Una de las tentaciones más peligrosas que el diablo plantea a Géminis es la del desarraigo emocional. Lo incita a no comprometerse, a no entregarse, a racionalizar los afectos hasta volverlos mecanismos. Intenta separar su mente de su corazón, fomentar la frialdad del análisis sobre la calidez del vínculo. Pero Géminis, aunque a veces se esconda tras una máscara de ironía, siente profundamente. Tiene la capacidad de amar a través de las palabras, de ofrecer ternura en forma de diálogo, de sanar a través del intercambio. Cuando conecta con esa forma única de expresar el afecto, descubre que no necesita contener el amor en moldes antiguos. Puede amar a su manera, puede ser leal desde el alma sin perder su libertad. Y ese tipo de amor, genuino y mentalmente despierto, se convierte en un escudo indestructible contra cualquier manipulación emocional que el diablo intente ejercer. La dimensión épica de Géminis se manifiesta cuando elige el camino del conocimiento consciente sobre el entretenimiento vacío. Cuando decide que sus dones no serán usados para la distracción, sino para la construcción de puentes entre conciencias. Entonces se convierte en el Hermés que porta el caduceo, en el sabio que camina entre mundos llevando verdades codificadas, en el mensajero que no solo transmite, sino que transforma.
En ese punto, su ligereza se vuelve vuelo sagrado, su dualidad se vuelve integración, y su versatilidad se convierte en maestría. El viaje de Géminis es también el viaje del alma que se niega a estancarse. Su evolución no necesita grandilocuencia ni permanencia visible. Es una evolución interna, constante, que ocurre en los repliegues de la conciencia. El diablo, que prospera en estructuras fijas y repetitivas, no sabe cómo atraparlo. Intenta encadenarlo con etiquetas, reducirlo a estereotipos, hacerlo dudar de su complejidad. Pero Géminis, cuando recuerda su naturaleza de alquimista mental, rompe todas las etiquetas, diluye todos los moldes, y se reafirma en su identidad fluida como acto de rebelión espiritual. No busca aprobación externa ni roles fijos. Busca ser quien está llamado a ser en cada instante. Hay una fuerza silenciosa que acompaña al signo, una fortaleza que no nace del músculo ni del control, sino de la adaptabilidad consciente. Géminis no se quiebra, se rediseña. No se endurece, se expande. No se aferra, transforma. Y esa capacidad de movimiento eterno es, en sí misma, una forma de victoria sobre cualquier oscuridad que intente petrificarlo. El diablo, en su intento final, recurre al desprecio, intenta convencer a Géminis de que su liviandad no tiene profundidad, de que su voz no tiene eco, de que su presencia es irrelevante. Pero lo que no entiende es que la presencia de Géminis está en todas partes donde hay un puente, donde alguien se atreve a pensar distinto, donde una conversación enciende una chispa, donde una palabra dicha a tiempo salva una vida. La trascendencia de Géminis no está en lo monumental, está en lo invisible, en lo que se mueve, en lo que inspira sin imponerse. Cuando el alma geminiana ha abrazado su misión, ya no necesita destruir al diablo, simplemente deja de alimentarlo. Lo atraviesa con conciencia, lo transforma en parte de su historia, y continúa su danza cósmica, cada vez más afinada, más sabia, más libre. Porque el verdadero triunfo de Géminis no está en huir de la sombra, sino en nombrarla, comprenderla y transmutarla. Y en ese acto sagrado, se vuelve uno con su propia leyenda, no escrita en piedra ni proclamada a los cuatro vientos, sino susurrada en cada acto de lucidez, en cada salto evolutivo, en cada palabra que nace desde el alma para iluminar el mundo. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, también lo hace desde los rincones invisibles del alma donde habita el conflicto entre la identidad y la multiplicidad. Porque Géminis, en su esencia más profunda, no es uno, sino muchos. No encarna una sola voz, sino un coro. No habita una única forma, sino una danza perpetua de máscaras y revelaciones. El diablo busca ese terreno fértil de la duda sobre el yo verdadero, ese vértigo de la autoimagen cambiante, para sembrar la sensación de impostura, para susurrar que detrás del movimiento constante no hay un núcleo, sino vacío. Pero Géminis, cuando ha tocado su verdad, sabe que su identidad no es fija ni estática, sino como el viento, tiene dirección, fuerza, ritmo, incluso cuando no puede verse. El alma geminiana no se encuentra encapsulada en una sola definición, porque ha sido hecha para explorar todos los rostros del ser y hallar en cada uno de ellos una chispa del infinito. En esa búsqueda, el diablo le ofrece la tentación del narcisismo intelectual, le propone que su mente superior lo convierta en juez de los demás, que sus palabras sean usadas como dagas que desangren en lugar de despertar. Le dice que está por encima, que puede mirar al mundo con superioridad, que puede manipular verdades porque las comprende mejor que otros. Pero Géminis, en su camino más elevado, comprende que el verdadero conocimiento no se ostenta, se comparte. Que la sabiduría no es un arma, sino una antorcha. Que la superioridad no existe cuando el propósito es conectar. Porque el verbo geminiano está hecho para unir realidades, no para separarlas con arrogancia. Y aunque pueda caer en el espejismo de su propia brillantez, el alma geminiana recuerda que su verdadero poder no es deslumbrar, sino despertar. La dualidad de Géminis, tan frecuentemente incomprendida, no es un defecto ni una contradicción. Es la expresión viva de la conciencia expandida, esa que sabe que toda verdad lleva dentro su opuesto, que todo extremo necesita al otro para completarse. El diablo intenta usar esa dualidad como trampa, susurrándole que no puede ser fiel, que no puede elegir, que su camino está condenado a la indecisión. Pero Géminis, en su versión más luminosa, demuestra que se puede ser múltiple y coherente, que se puede elegir sin anular otras posibilidades, que se puede construir una verdad desde la pluralidad. Es el signo que puede mirar a ambos lados del espejo sin perderse en su reflejo. Es el viajero que puede cruzar de un mundo a otro llevando consigo su esencia intacta. Hay también una profunda conexión entre Géminis y el caos creativo.
Su mente, electrificada por Mercurio, vibra en la frecuencia del Génesis. Donde otros ven desorden, él ve patrones en gestación. Donde otros se abruman, él juega, ordena, descompone y reconstruye. El diablo intenta que se ahogue en ese caos, que pierda el rumbo en la sobreestimulación, que confunda creatividad con dispersión. Pero Géminis, cuando ha descubierto el centro de su movimiento, puede convertir el caos en cosmos. Su pensamiento no es lineal, es fractal. Crea redes, constelaciones, caminos no transitados. Es capaz de iluminar zonas mentales donde nadie antes había llegado, y desde allí hacer florecer ideas que transforman realidades. Su capacidad para improvisar, para adaptarse en tiempo real, para sintetizar lo complejo, es una forma de magia que desconcierta a cualquier sombra que intente atraparlo. La voz del diablo también intenta anclarlo al pasado o proyectarlo hacia un futuro ilusorio. Le habla desde la nostalgia de lo que no fue, o desde el espejismo de lo que podría ser si simplemente dejara de ser el mismo. Le propone que su historia está incompleta, que siempre le faltará algo, que su mente está condenada a la insatisfacción. Pero Géminis, cuando enraiza su conciencia en el presente, cuando logra traer al aquí y ahora el torrente de su pensamiento, se convierte en una fuerza imparable. Su poder se libera cuando su atención se alinea con su intención, cuando su mente y su alma se reconcilian en el instante que vive. Entonces, el susurro del diablo se convierte en un eco lejano, incapaz de competir con la claridad de un espíritu enfocado. Existe un coraje silencioso en Géminis que rara vez se reconoce. No es el coraje de la confrontación física ni del sacrificio visible. Es el valor de sostener la duda sin rendirse. Es la valentía de hacerse preguntas sin respuestas definitivas. Es la determinación de seguir aprendiendo, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Géminis lleva dentro la llama eterna del buscador, esa que no se apaga con los fracasos ni con las críticas. El diablo no entiende este tipo de fortaleza, porque se alimenta del estancamiento, del dogma, de lo inmutable. Y Géminis, en su esencia, es lo contrario de todo eso. Su mera existencia es una rebelión contra lo rígido. Cada pensamiento que evoluciona en su mente es un acto de libertad. Cada palabra que lanza al mundo con la intención de conectar, es una victoria sobre la desconexión que el diablo representa. También hay un aspecto profundamente sanador en Géminis que se manifiesta cuando usa su don para escuchar. Aunque es un signo asociado con la palabra, su verdadera maestría se revela cuando aprende a callar con propósito, cuando permite que otros hablen, cuando presta su atención con una calidad tan aguda que el otro se siente visto por primera vez. El diablo intenta que use su voz para dominar, para imponerse. Pero Géminis, en su evolución, aprende que el mayor poder del lenguaje es el de abrir espacio para el otro. Que su mente ágil no solo sirve para entender el mundo, sino para reflejarlo, para traducirlo, para dignificarlo. Así, el signo se convierte en puente, en espejo limpio, en canal de comunión. Y ningún demonio puede habitar allí donde se produce un acto genuino de conexión. Cuando el susurro oscuro se vuelve insistente, cuando intenta convencerlo de que su energía no basta, de que su luz es frágil, Géminis levanta el vuelo no para huir, sino para recordar. Porque el aire es su hogar, pero también su altar. Allí respira su alma. Allí encuentra la perspectiva que otros no ven. Allí, por encima del ruido, oye su voz interior con más claridad que nunca. Y en esa altitud, comprende que ningún susurro externo puede opacar el rugido silencioso de un espíritu que ha elegido la evolución consciente como su camino. Porque ser Géminis no es solo portar un signo, es aceptar una misión, llevar la antorcha de la palabra hacia la expansión de la conciencia. Ser el viajero incansable del alma. Ser el que traduce los misterios del cosmos en frases que tocan el corazón humano. Ser el alquimista que convierte el pensamiento en despertar. Y en ese acto, una y otra vez, Géminis vence. Sin destruir. Sin anular. Vence creando. Vence iluminando. Vence simplemente siendo. Cuando el diablo susurra al oído de Géminis, no solo busca debilitar su voluntad ni confundir su pensamiento, también intenta quebrar su relación con el tiempo, ese flujo intangible que Géminis parece dominar y al mismo tiempo temer. Géminis percibe el tiempo como una red de caminos paralelos donde cada decisión abre una bifurcación. Es el signo que anticipa futuros posibles con la rapidez del relámpago mental, que revisita el pasado no con nostalgia sino con la inquietud del análisis, con el deseo constante de reordenar, reinterpretar, resignificar.
El diablo se infiltra en esa red de tiempos como una sombra que intenta ensuciar las memorias, trastocar las intuiciones, sembrar angustia en la posibilidad no realizada. Le dice a Géminis que ha perdido oportunidades, que se ha dispersado demasiado, que ha traicionado su destino con tanta variabilidad. Pero Géminis, al despertar su visión más clara, comprende que cada elección fue parte de su mapa cósmico, que su camino no es lineal porque no está hecho para llegar, sino para abrir puertas, para expandir las rutas del alma a través de cada vivencia. El diablo también intenta desvalorizar su papel en la red social, esa red natural que Géminis teje desde que aprende a hablar y a moverse entre seres humanos. Le susurra que sus vínculos son superficiales, que sus relaciones carecen de hondura, que su atención se diluye como brisa que no deja huella. Intenta que crea que es prescindible, una presencia pasajera sin peso ni anclaje. Pero Géminis, cuando conecta con el sentido profundo de su existencia vincular, recuerda que su huella no se mide en permanencia, sino en impacto. Su capacidad de transformar una conversación casual en un despertar interior, su manera de llegar con una frase precisa al centro del conflicto ajeno, su don para ponerle nombre a lo que otros sienten pero no saben expresar, son actos silenciosos de sanación. Géminis toca corazones con la agilidad de su palabra, con la dulzura de su atención enfocada, con la magia de su presencia ligera pero esencial. Ningún susurro de la sombra puede borrar esa fuerza, porque lo que se siembra en el alma del otro con verdad, no se disuelve jamás. Otra de las tentaciones más profundas que el diablo emplea contra Géminis es la autotraición. Le habla con la voz del conformismo, con la melodía venenosa de la renuncia silenciosa. Intenta convencerlo de que se quede en lo que conoce, de que ya ha explorado suficiente, de que dejar de cambiar es madurar. Le ofrece una falsa paz hecha de repetición, de estructuras cerradas, de rutinas mentales que lo adormecen. Pero Géminis, por más que se sienta tentado a detenerse, siempre acaba rompiendo esa quietud ilusoria con un estallido de preguntas, con un fuego que nace en su pecho cada vez que la vida parece cerrarse en sí misma. Porque su alma está hecha de movimiento consciente, y ese movimiento es su brújula, su protección y su destino. Cuando intenta ser estático, se marchita, cuando se entrega a la mutación constante desde la elección profunda, se eleva como un rayo solar que atraviesa todas las capas de sombra. Desde una perspectiva astrológica, Géminis no es solo un signo de aire, es el primer aire del zodiaco, la respiración inicial, el aliento de los dioses que da vida a la palabra. Su rol en el gran tejido zodiacal es el del conector, el enlazador de mundos, el que permite que lo que está separado se comprenda mutuamente. El diablo, símbolo arquetípico del aislamiento, de la separación interna, de la desconexión de lo divino, choca con esta misión geminiana, porque su propósito es fragmentar mientras que Géminis une. El conocimiento, cuando es entregado sin dogmas y con apertura, cuando no pretende imponerse sino compartirse, es una medicina contra la oscuridad. Y eso es lo que Géminis lleva, medicina mental, intelectual y espiritual. Por eso la oscuridad lo ataca tanto, porque teme la luz veloz y expansiva de su entendimiento. Existe también en Géminis una sensibilidad muy poco explorada y a menudo ignorada incluso por quienes lo habitan, la sensibilidad al alma del lenguaje. No solo usa palabras como herramientas, las siente como entidades vivas. Percibe sus resonancias, sus ecos sutiles, su vibración interna. En esa sensibilidad reside su poder más arcano, puede transformar la materia misma a través de la palabra. La maldición del diablo es que le susurra que hable por hablar, que repita lo aprendido sin cuestionar, que use el lenguaje para adornar en vez de para revelar. Pero Géminis, cuando reconoce que sus palabras son semillas, que cada frase que pronuncia puede convertirse en un acto de creación, despierta su maestría oculta. El verbo se vuelve oración, y la oración se convierte en alquimia. Entonces, lo que antes era ruido se convierte en melodía. Lo que era confusión se transforma en visión. Y allí, la oscuridad retrocede, porque no puede habitar donde el lenguaje sirve al alma. Géminis no es un signo destinado a una misión rígida o a un patrón de vida predecible. Su grandeza nace precisamente de su capacidad de responder al presente con autenticidad. El diablo, sin embargo, lo tienta con la promesa de certezas absolutas, con ideologías fijas, con caminos que le dan seguridad a cambio de su esencia. Pero Géminis, en su máxima expresión, es el guerrero de la impermanencia sagrada. No teme a lo transitorio porque ha descubierto que la vida no se protege encerrándola, sino viviéndola con apertura radical. Su sabiduría proviene del contacto directo con la experiencia, no del temor a ella. Cada nueva idea, cada encuentro, cada cambio es una chispa que lo despierta un poco más.
Y esa es su victoria más duradera, no la acumulación de conquistas, sino la expansión perpetua de su conciencia. Incluso cuando cae, cuando se pierde en los laberintos del pensamiento o en los espejismos de su deseo de saberlo todo, Géminis siempre regresa. Porque su caída no es el fin, es parte de su movimiento espiralado. No teme equivocarse, porque sabe que en cada error hay una clave para su siguiente transformación. Donde otros signos se paralizan por miedo al fallo, Géminis se lanza una y otra vez, armado con su agilidad, su risa, su ironía curativa. Y en ese acto de fe constante en el proceso de la vida, derrota al diablo no con un golpe final, sino con 1000 pequeñas decisiones conscientes que, en conjunto, tejen una libertad imposible de destruir. La historia épica de Géminis no se grita, no se impone. Se vive en cada idea compartida con pasión, en cada vínculo que enciende el pensamiento, en cada salto de comprensión que lleva al alma a nuevas alturas. Es una historia escrita en el viento, inscrita en las voces que cambian el mundo no con gritos, sino con claridad. Una historia que solo puede ser contada por quienes se atreven a pensar más allá de lo dado, a sentir sin cadenas, a elegir el conocimiento como forma de luz. Una historia donde el susurro del diablo se disuelve entre las risas, las preguntas y los descubrimientos del alma más despierta del zodiaco. Y así, mientras el mundo gira y el destino escribe sus giros, Géminis sigue siendo el mensajero de lo eterno en lo efímero, el portador de la verdad móvil, el viajero del pensamiento que no se deja atrapar, que no se deja callar, que no se deja vencer.